Amigos, de entrada, recordándoles los teléfonos de siempre, 793-1634, 793-1845, hoy con sus preguntas para José Albornoz, dirigente del Movimiento Progresista de Venezuela, nuestro invitado en Entrevista a Venevisión. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Tiempo sin Así que es. conversáramos. Siempre interesante esta oportunidad. Tantas cosas que están pasando, ¿cómo enfocarlas? ¿Cómo las pone en orden prioritariamente José Albornoz? Mira, yo creo que el país está atravesando un momento difícil, pues, ¿no? Y lo más importante es entender que el país no puede ser solamente para un solo sector. Yo creo que ahorita nadie está en capacidad en el país de poder resolver los problemas de Venezuela. Y en ese sentido creo que es pertinente una reflexión para el gobierno y por supuesto también para la oposición, pues. Pretender que un solo sector del gobierno o una parte del gobierno va a resolver los problemas del país. Ahorita estamos atravesando un momento muy difícil, un momento sobre todo desde el punto de vista económico, que va a afectar. De hecho, creo que hay una suerte de una devaluación disimulada en el país y que posteriormente lo vamos a ver en el desarrollo de este trimestre. Vamos a ver cómo esa inflación se va a colocar en niveles que la misma gente, incluso que apoya al chavismo hoy, va a salir a protestar. ¿Por qué? Porque se está creando como punto referencial, que el gobierno no saca los dólares a la calle, no da para las importaciones, y es un país que consume que importa el 70% de lo que consume. Por supuesto, eso lo está comparando a un dólar que no se puede nombrar, que no se puede decir, pero que existe. No es una sensación, sino que es una realidad que está allí, y por supuesto creo que eso afecta tremendamente en el costo de la vida y por supuesto los ingresos de los trabajadores y de los que, bueno, viven de un sueldo. Lamentablemente la cobija no le va a alcanzar para cobijarse en el próximo semestre del año. Va a estar así. Por lo tanto, no se puede pretender que tú puedes lanzar medidas únicamente para un sector. Creo que es pertinente en este momento que el gobierno entienda que tiene que relacionarse con otros sectores de la vida nacional, aunque lo diga le llame burgués o lo que lo llame imperialista, lo que quiera. Lo puede denominar de lo que quiera, pero es una necesidad política e histórica para este país. Si no, nosotros vamos a pasar momentos difíciles en el país, porque es importante que los sectores de la vida nacional se pongan de acuerdo para poder abordar el problema que viene para Venezuela, que no es un problema solamente de Venezuela, sino que está en el mundo y por supuesto en el continente está chocando fuertemente, y vemos por lo menos lo que está ocurriendo en Argentina como uno de los ejemplos, para poner cierto paralelismo en un desarrollo político y económico como el de Argentina y lo que está viviendo Venezuela, de tal manera que creo que el momento no es para verlo de manera improvisada, sino con mucha seriedad, con mucha preocupación por el futuro inmediato de nuestro país, pues. Venimos de dos elecciones. Pronto, relativamente, ya el Consejo Nacional Electoral ratificará una fecha relativamente cercana para las elecciones de alcalde. Y por allí hay voces que convocan al diálogo. ¿Por qué después de tantos años se sigue solicitando el diálogo? Pero más allá de ello, ¿qué posibilidades reales hay de ese diálogo en las condiciones que está sugiriendo Albornoz? ¿Cuál sería la forma, por ejemplo? Mire, yo creo que hay que ponerse a discutir sobre la situación económica y social del país. Un país en las condiciones que tiene el aparato productivo no puede darse el lujo o darse la posibilidad de transitar un camino solo. Y en ese sentido creo que el gobierno tiene que entender que el aparato productivo de Venezuela no está en capacidad de responder ante una posible crisis que se pueda avecinar en el país. Y en ese sentido es importante una conversación, tratar de crear un diálogo nacional. Creo que es importante hoy plantearse en el país, porque estas crisis que normalmente ocurren en los países y concretamente en Venezuela, la posibilidad a veces de aguantar esos empujones fuertes son los liderazgos fuertes, y valga la redundancia, porque el país con un Chávez en perfectas condiciones, pudiéramos decir, bueno, el liderazgo de Chávez es suficiente como para poder andar el camino un poco despacio, pero poder... Con las manos en el timón. Sí, comenzar a transitar, pero en el chavismo no hay nadie que tenga el liderazgo de Chávez. No hay nadie que tenga... A y eso en la quiero oposición ir, tampoco, Albornoz. En la oposición tampoco hay un liderazgo así, con esa magnitud
que pueda decirle, pararse ante el país y poder decirle, mire, el camino es este y vamos a transitarlos todos juntos. Y en ese sentido creo que hay que hacer un esfuerzo mucho más allá de la contienda normal, pues, de lo que se da en el mundo político venezolano. ¿Qué piensas? Bueno, el Ejecutivo nos dice, Chávez es el pueblo, Chávez somos todos, yo soy Chávez, y allí va el vicepresidente Maduro con sus más cercanos colaboradores mientras se recupera el presidente Chávez. Y hay gente que se pregunta sobre ese liderazgo sin la presencia física del presidente mientras está en recuperación. ¿Cómo evalúa José Albornoz la manera en que se maneja ese concepto del liderazgo político? Mira, yo creo que es importante porque cuando el presidente Chávez llega y da el visto bueno a Maduro, a mí en ese momento se me vino mucho a la mente recordar un episodio de lo que fue Rusia en un momento determinado. En Rusia, Lenin decide que su sucesor era Trotsky. Y bueno, ocurrió cosas que el que estaba realmente en el poder, con las relaciones incluso militares y en el aparato productivo, Lenin no tenía, o Trotsky no tenía la fuerza, era Stalin el que estaba allí. ¿Y cuántos años tuvo que calarse a Stalin Rusia? De tal manera que creo que estamos ante una comparación que no es igual porque los personajes no son los mismos, pero sabemos que los liderazgos acá, entre lo que significa Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro es parte de una propuesta de la consulta con los sectores internacionales del continente, todo lo que implica el ALBA, y bueno, y ahorita vimos también el CELAP, cómo se da ese liderazgo allí. Nicolás tiene un liderazgo más que interno, externo, y por supuesto cree eso. El presidente, que dijo que lo había consultado incluso cuando dio su nombre, significa que tiene un apoyo en algunos sectores de la vida internacional en el continente. Pero yo creo que el poder real en el campo del chavismo no lo tiene Nicolás, sino que lo tiene Diosdado. Por supuesto, incluso las vinculaciones que puede tener en los sectores militares y además de eso en sectores económicos importantes del país. Por lo tanto, creo que la posibilidad de que esas cosas puedan llegar a un equilibrio, mira, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque el poder, sobre todo ante un presidente que no va a venir con las mismas, si viene no va a venir con la misma fuerza que tuvo desde un primer momento, la crisis puede provocar incluso enfrentamientos al interno de no ponerse de acuerdo y entender que en Venezuela no puede gobernar una sola persona, como lo dije al comienzo del programa. Miremos del otro lado de la calle, la acera de enfrente, Mesa de Unidad Democrática, 23 de diciembre, hablan de un relanzamiento, citan 12 puntos. ¿Qué te ha parecido eso? A mí me parece muy bien. Yo creo que la oposición y el pueblo de Venezuela incluso necesita una guía, necesita una orientación. No puede estar dando palos de ciego. En este momento... ¿Van por buen camino? Yo creo que se va por buen camino. Creo que la propuesta que se le está haciendo al país es importante. ¿Por qué? Porque permite dotar de un programa, permite dotar de una ruta, de una guía para poder hacer el trabajo político que hay que hacer y además no desviarnos de los intereses fundamentales del país que necesita en estos momentos en función de distraerse con el elemento electoral y no entender que lo electoral es importante, pero lo más importante es el desarrollo de la política y además entender que la política es parte de lo que puede provocar ese dinamismo y de cambio y de afianzamiento de una opción que permita el progreso para Venezuela. Fíjate, pregunta y comentario se relacionan. Javier Álvarez de Trujillo dice, ¿por qué usted anda de partido en partido? Y Giovanni Marín desde Falcón dice, lo apoyamos, somos del movimiento progresista de Venezuela. Sí, mira, en primer lugar, nosotros, yo me separo del PPT porque nos quitaron el PPT, pues el gobierno nos quitó el PPT. Ahí en esa visión, porque nosotros y yo particularmente cuando le dije al presidente que yo no creía en un partido único, sino que creía en la diversidad y en el hecho democrático para profundizar y ampliar la democracia, bueno, ahí comenzaron las diferencias y posteriormente, bueno, nos quitan o le dan el PPT a un determinado sector que apoyaba al gobierno y bueno, no nos quedó otro remedio que crear una organización que permitiera relacionarnos
con muchos afines en el país, que queremos una Venezuela diferente, que creemos de verdad en una Venezuela que pueda resolver sus problemas fundamentales, que son las diferencias sociales y por supuesto las diferencias de clases que existen en el país y que el gobierno no ha podido darle respuesta, y con la política que tiene no va a poder responder a esa necesidad que tiene Venezuela. Por eso creo que ese grupo de hombres y mujeres que conformamos el movimiento progresista tiene la necesidad de producir política para que los venezolanos tengan un espacio político donde actuar sin necesidad de estar ceñido a tener que estar bajo la cobija del gobierno o bajo la cobija de alguien que no permita el desarrollo político de los militantes. Albornoz, ¿cómo lograr afianzar una postura en el electorado para no votar en contra de, sino votar a favor de, en el caso de la convocatoria de la MUD? Y esto del consenso ante una eventual necesidad de elegir una candidatura presidencial, ¿confías en esa fórmula del consenso? ¿Crees que por allí va el asunto? No, yo creo en el consenso, y creo que hay condiciones reales ahorita en el país para planteárselo del consenso. Creo que el planteamiento que ha hecho desde el punto de vista programático de la MUD le ha permitido llegar a un sector de la población que a veces estaba con muy pocas ganas de participar en la política. Y ese creo que es un paso importante porque va a permitir incorporar a mucha gente que hoy, o que mucho tiempo, incluso desde que llegó el chavismo al gobierno, no tenía una participación en la política venezolana. Y hoy hay mucha gente que está pensando en que sí se puede construir una referencia y se puede construir un país donde todos podamos tener igualdad de condiciones y además los derechos que nos da la democracia. ¿Qué hace un militante del movimiento progresista de Venezuela? ¿Cómo hace política? ¿Cómo se incorporan los jóvenes? Mira, nosotros hacer la política tiene que ver mucho con discutir los problemas del país. Y cuando tú discutes los problemas del país sin sectarismo, eso va a permitir, y ha permitido, pues, que mucha gente vea en cómo tú ves la política y cómo analiza los problemas del país, la manera de cómo poder aportar. Más que combatirlo, creo que es salir con propuestas proactivas para resolver los problemas. Y porque creo que esa visión de la vieja política de que todo es confrontar o descalificar para poder tú avanzar, creo que no es lo que está hoy en el mundo. Sobre todo porque estamos en un mundo globalizado. La globalización resolvió muchos problemas que tenían las organizaciones políticas de asumir compromisos y retos mucho más importantes con la humanidad. Y aquellas organizaciones que no logran dar ese paso de la globalización y entender que el hecho de la política es un hecho también de vida, lamentablemente no va a poder avanzar. Por lo tanto, creo que el compromiso de esta organización, de este grupo de hombres y mujeres que conformamos, nosotros tenemos muchos jóvenes que conformamos esta organización, creo que tenemos un reto y lo vamos a asumir como tiene que ser. Mucho éxito. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la visita, José Albornoz, dirigente del Movimiento Progresista de Venezuela. Bueno, quedamos con Endrina y Adriana para la despedida. Así es, Eduardo. Hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión.